esta de las experiencias, yo básicamente he sido profesor la mayor parte de mi vida. En los inicios sí estuve vinculado a los temas constructivos de proyectos carreteros, petroleros, ferroviarios. Entonces conozco también eso y como decían en la presentación, he sido parte del equipo de implementación de normativas y especificaciones en Colombia. Y les voy a dar unos secretos, ¿sí? Una pregunta que me gustaría hacer, bueno, me agrada mucho que hay juventud hoy y que la sala está medianamente más llenita que en los días anteriores. Hay ingenieros de la administración pública en ABC acá. No, no hay. Eso es vital. Como decía el ingeniero Harold, tiene que haber algo en que se pueda reunir en la misma mesa la académica, la industria y los entes de la administración, los que toman decisiones. Si no, no se logra nada. Y eso estábamos nosotros así por allá en 1997, carreteras pésimas, no duran los pavimentos y listo. Van a haber unas cuestiones. Esta, ¿por qué se seleccionó la experiencia colombiana del uso del asfalto caucho? Yo les propuse como 5 conferencias y seleccionaron esta. Es llamativo. A pesar de que Bolivia tiene los inconvenientes de no ser un productor de asfalto, sino todo es importado, la mayor parte de sus carreteras las tienen construidas en asfalto e indiscutiblemente sí van a tener un factor competitivo con el concreto, pero lo que tienen ahí en material asfáltico instalado, eso es solo en polvo, ¿sí? Entonces no se puede tomar y botar a la basura. Bueno, esto ha surgido de esa preocupación que se tiene en la mayor parte de los países por los efectos de los contaminantes, de los residuos plásticos que demoran hasta 600 años en degradarse dentro de los rellenos sanitarios o a la intemperie, más otros efectos nocivos que causan en la salud por la formación de vectores de mosquitos. Entonces, lo que ven ustedes ahí es basura plástica, ¿sí? Y aún no se sabe cómo hacer para gastar todas esas cantidades de desperdicios que hay. Prácticamente en el Pacífico Sur hay un continente completo de plástico de basura, ¿sí? Y lo están tratando ya de recuperar para darle otras aplicaciones, y una de esas es dentro de las carreteras. Y acá observamos llantas, llantas de los vehículos. Entonces, miren, en 1997 generábamos 1.500.000 toneladas de basura y en el 2024 ya 3 millones. Más gente, consumimos más, y esto era el panorama de lo que se veía en los andenes, en los separadores centrales, en los parques. No había una política de cómo reciclar esos productos. O a los rellenos sanitarios y todavía peor, en la quema, como para sustituir la leña, pero eso da unos contaminantes bastante nocivos para la salud. Entonces, de uso artesanal, muy escaso, para hacer las suelas de los zapatos, regrabado muy escaso, y contaminantes en el aire, de los óxidos de azufre, de nitrógeno, los COP, que son cancerígenos y mutagénicos, son un problema pues, de la salud, contaminantes del agua, ¿sí? Contaminantes del suelo, de la biota,
y en algunos animalitos pues se pueden comer eso y que se enferman y se mueren. Ok, entonces bueno, eh, en Colombia estábamos muy mal en pavimentos y empezaron a surgir los temas ambientales y se acercaron grupos a la universidad del Ministerio del Ambiente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esas llantas? ¿Qué podemos hacer con esos plásticos? Y que sirva, que sea útil. Existieron infinidad de ideas y en esa época teníamos la problemática exactamente como la que ustedes tienen, que faltaba formación, faltaba laboratorios, ¿sí? Entonces, las universidades más importantes se dedicaron, primer tema que se debe hacer, a capacitar sus ingenieros, a darle una visión verdaderamente de diseño de ingeniería, salir de tanto empirismo y darle soluciones a la sociedad. Las universidades no vendemos productos, o sea, el producto son nuestros buenos egresados, gente que trabaja con la cabeza, que piensa. Y afortunadamente esos jóvenes que desarrollaron las maestrías, los doctorados, empezaron a trabajar tanto en la industria privada como en las entidades públicas, su equivalente de ABC, y van tomando cargos. Entonces muchos de esos tesis con estos productos y cuando tenían que resolver las problemáticas de la parte ambiental, era más fácil hablar el mismo lenguaje porque eran técnicos de alto valor, entonces nos entendíamos más con los profesores, con los académicos, que si fuera el clásico político que sin ninguna formación técnica. Bueno, estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? De la ONU, y por lo menos en 3 de ellos impacta la parte de los pavimentos, 9, la industria de innovación y infraestructura, el 11, de ciudades y comunidades sostenibles, y puede ser el 12, producción y consumo responsable. No gastarnos anticipadamente los recursos que le van a corresponder a las nuevas generaciones. ¿Vale? Entonces ahí están las metas, hay bastante texto. Yo usualmente no hago conferencias tan pesadas de texto, sino dije, yo aprovecho para que les quede también de lectura, algunos datos, y que pueda ser más útil la conferencia, que se pueda repasar eh, con más calma. Entonces, la propuesta que hacían ellos era solucionar el problema de esos desperdicios plásticos. Ahora podemos entrar con otro tipo de desperdicios, ¿sí? Con otro tipo de utilizaciones de adicionarlo, por ejemplo, para mejorar los cementos, y la decisión que ya tomó Bolivia, por ejemplo, de privilegiar los pavimentos de concreto, pues van a tener economías de escala bastante grandes. Ok, entonces una declaratoria sobre esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030, al 2030. 1997 y hasta 2015 quedó escrito y que se reglamentó y se hizo obligatorio. ¿Bien? Entonces les cuento los antecedentes ya entrando en las llantas. Los primeros que incursionaron en eso fue la antigua Unión Soviética hacia 1940. Ellos picaban las llantas y tenían unos caminos en las zonas más congeladas, en gravas. Entonces eso era como cierto amortiguamiento. Y después incluyeron sobre esa técnica el riego de unas emulsiones asfálticas para dar la impresión de ser un pavimento, ¿sí? Por la vía seca. Y realmente
los Estados Unidos con el señor McDonald hacia 1960 ya se pensaba en lo que es el caucho y hacer unas mezclas en Cali. Esa fue una buena experiencia. Ellos realizaron algunas carreteras con buen funcionamiento, pero no había conocimiento que hay ahora. Entonces movían las llantas y las llantas tienen componentes también que son eh, hilos de acero y eso se oxida y se incendió una carretera y lo frenaron. ¿Sí? Ok, pero digamos en el Phoenix, Arizona. Bueno. Después otras experiencias en Sudáfrica, se trabajaba mucho con los temas de eh, la adición por la vía seca para reducir el nudo de las carreteras, ¿sí? Y empieza a extenderse en Europa, en países como España y Portugal, y más o menos daban eh, resultados interesantes, pero seguía todavía como esa cuestión vía seca, vía húmeda. Yo había estado en un congreso de esos en España y me traje también como la opción, vamos también nosotros a mirar cómo nos dan con esos desperdicios plásticos, ¿sí? Especialmente China, pues que China tiene una capacidad de actividad tremenda, ¿sí? Investigando solamente en el tema de pavimentos. Entonces, pues, nos adelantó. Les tiene que rendir mucho. Entonces, en 1997 empezamos desde la Universidad de los Andes las primeras investigaciones con el asfalto caucho, 2000 en Brasil, buenos resultados. Canadá, 2003, 2010 ya más moderno, varios países de Europa, incluyendo Alemania, Italia, ¿sí? 2012, México, ya con de una caucho, ¿sí? Y 2020, ya, lo que, así como frases que bajaron, ya es una moda, ¿sí? Ya todo el mundo quiere eso. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, algunos financiar y otros nos tocó hacerlos. Amigos, para hacer fatiga. Entonces, en fatiga, nosotros utilizamos trapecios. Y bueno, hay una cosa, Colombia está muy volcada, porque parte de Brasil, la parte sur de Brasil, hacia las metodologías europeas. Pero finalmente, la metodología europea y la nueva NPDG son muy similares en el fundamento. En la europea se obliga a hacer fundamentación, a manejar eso como si fuésemos verdaderos ingenieros con ecuaciones. Y en las metodologías americanas hay mucha multiregresión, mucho dato. Eso puede ser válido y yo creo que funciona para los países de ellos. Si lo quisiéramos adaptar acá, tenemos que calibrar nuestro modelo para las condiciones locales, con las cargas, con los climas, con los suelos, de una manera integral. Entonces, las dos soluciones son buenas. En mi concepto ya es mejor manejar la filosofía europea, ¿sí? Porque simplemente usted extrae parámetros de fatiga de módulos dinámicos, módulos resilientes sobre sus materiales y matemático emplea pues para sus condiciones ya más locales, una, miles y miles de datos de sus computadoras. Entonces, en 1997, varias universidades
como los Andes, Militar Javeriana. Se empezó estas investigaciones, pues, teníamos el Nottingham Asphalt Test inglés, MTS, las empresas esas dinámicas permiten hacer los ensayos que se le ocurran y para el tipo de estructuras que quieran, desde piezas del ferrocarril, vías, para hacer módulos dinámicos, realmente que vale mucho dinero una máquina de esa. Pero las universidades deben hacer los esfuerzos económicos para actualizarse, deben considerar el uso de esos tipos de prensas dinámicas. ¿Vale? Y empezamos también posterior a complementar con ensayos químicos, calorimétricos y de microscopía electrónica. Yo tuve la ocasión de estar en el año 2015 en Costa Rica, ahí en la NAMI, participando con el equipo de investigación de ellos, a cargo del doctor Loría. Y bueno, y coincidíamos más o menos en el mismo pensamiento, que eso es lo que se debiese hacer. Cuando hacíamos las primeras tesis, esto sería bueno, ¿hay algún profesor acá de pavimentos en la sala? Para que ponga a sus muchachos, ¿sí? Para que empiece a poner a sus muchachos a hacer lo mismo, ¿sí? Lo que funciona no nos dé pena, ¿sí? Hombre, y hay ideas y esto nos va cautivando. Cuando ellos crezcan y estemos 20 años adelante, Bolivia yo creo que habrá solucionado sus temas de pavimento. ¿Sí? Ok, entonces con contar, con bisturí, ¿sí? A tratar de entender cómo era que funcionaba eso, por los plásticos, por los cauchos. Es más difícil separarlo. Bueno, los cauchos no sabíamos qué divisiones colocar, entonces en tiritas, picadito, en cuadritos, bueno, y poco a poco fuimos superando. Hicimos mezclas irrompibles, ¿sí? De alta resistencia en fatiga. O sea, no la logramos aplicar y tanteábamos 3, 4 días, memoria elástica, o sea, se recuperaba. Acá, ejemplos de mejora. A bajar los agüellamientos, a elevar los módulos, a mejorar las leyes de fatiga, ¿sí? A hacer menos agüellable o más agüellable una mezcla, pensando, bueno, en soluciones para temperaturas frías, temperaturas eh, bajas. Sobre todo ustedes en Bolivia y Perú tienen carreteras a muchísimos metros de altura, 4.000, 4.500, 5.000 metros de altura. Entonces necesitan ahí soluciones para que sus mezclas asfálticas no se rompan por cracking térmico y por fatiga, así que son más susceptibles en estos climas fatigas. Bueno, en 1999, en operación, en las conferencias, unas máquinas europeas, unas máquinas americanas, las europeas deben ser circulares y las máquinas americanas, de Australia, de Sudáfrica son lineales. Entonces nosotros construimos esa. El líder, el ingeniero Raúl, que hablaba de las mallas biaxiales. La primera pista nosotros hicimos fue con mallas biaxiales de tensal. ¿Sí? La segunda pista que hicimos fue con asfalto caucho y curiosamente esa fue la primera experiencia de durabilidad del mundo, ¿sí? Porque, hombre, los países desarrollados
que tienen buenos polímeros, que tienen dominado eso, pues no les interesaba todavía hacer las pruebas con desperdicios plásticos. Entonces, con esa experiencia fue que ganamos el Premio Internacional Fernando del Campo por la innovación en el uso del asfalto caucho, y eso ahí pues ya los países desarrollados, España, Portugal, ¿sí? Empezaron a hacer por eso, y obviamente pues, ellos tienen más investigadores, más recursos, y eh, llegaron a dar la conclusión de que era fabuloso el asfalto caucho. Ese libro lo hicimos con la colega Eroa, ¿sí? Pero, ¿no? Un premio en Colombia, ¿sí? Premio Nacional de Ingeniería. Por eso construyó un tramo de prueba desde 2004. ¿Sí? Entonces todo eso llamaba la atención, pero no era de implementación, de que tomara decisión la administración de hacerlo masivamente. No, espectacular. Hacen carreteritas con plástico, con caucho, con ipopor, con desperdicios de PET, PVCs, ¿sí? Y bueno, entonces ya hacia el año 2004, el Instituto de Desarrollo Urbano, como decía, esos jóvenes de los primeros egresados de las maestrías, doctorados, pues ya eran directores de algunas unidades de BIDU, gente todavía muy joven, brillante, ya con la máquina, y él se enamoró de esa técnica. Entonces, cuando vaya al libro de electricista, y empezaron a tener esas dificultades que les existían en el Ministerio del Ambiente, que no votaran a, a, a los rellenos sanitarios, sino que le buscaran solución. Entonces eso fue tomando tanta fuerza que le cogieron, él tomó la decisión y dijo, bueno, oiga, ¿por qué no ensayamos de verdad y hagamos unos tramitos donde colocamos la mezcla asfáltica normal, algunas con polímeros de SBS, estireno butalino estireno, el SBR, que es el de caucho, y hagamos una mezcla con caucho vía seca y con la vía punta. Con la vía seca no nos fue tan bien, no nos fue mal, pero realmente funciona mucho mejor cuando ese caucho se integra dentro de la cadena del asfalto. Los asfaltos son carbones y hidrógenos, entonces se alarga la línea y se vuelve un asfalto mucho más viscoso. Acá hablando en los términos del ingeniero Harold, ¿sí? Digamos, lo que puede ser un asfalto normal en Colombia es en términos de PG, un 64 menos 28, perdón, 64 menos 22, y con la adición de caucho nosotros llegamos a grados, a subir 5 grados, o sea, cada grado 6 unidades, o sea, de 64 logramos 88, 94, y ahí sí menos 28 y menos 34. Ya unos asfaltos mucho más flexibles, mucho más resistentes. Ahora les muestro experiencias reales de proyectos grandes, incluidos pistas de aeropuerto. Pero lo importante es eso, que estaba la universidad, entonces el gobierno, el ministerio, los industriales, cuando usted les habla de posibilidades de negocio, se interesan, ¿sí? Entonces, yo he tenido como esa visión. Pues mire, es que el agua tibia ya está inventada hace mucho tiempo.
Y resulta que en Francia, cuando se empezaron a adoptar ciertas técnicas que eran muy innovadoras y se tenían como todavía dudas, en esa época pues, se tenían las dudas con ciertos polímeros, entonces empezó a incentivar el uso y daban unos puntos adicionales en las licitaciones si usted utilizaba un determinado producto. Eso lo propusimos nosotros en llevar, bueno, a ver, nosotros tenemos allá el Instituto Nacional de Vías, ellos normalizan y especifican normativa colombiana, donde hemos tomado lo mejor de Europa y lo mejor de los Estados Unidos. ¿Sí? Pero nosotros lo que hemos aclimatado es la normativa para las condiciones de nosotros. O sea, no comemos enterito, traer la norma americana o la norma francesa ni la norma alemana directamente, sino la hemos adaptado para las condiciones del país, para la realidad de nuestros suelos. ¿Sí? Las normativas americanas, acuérdense, son muy buenas. Esto es una impresionante, bueno, pero ellos trabajan bajo sus condiciones, ellos no van a trabajar ni para Bolivia, ni para Colombia, ni para Brasil, somos más trópicos, tienen unas elevaciones grandes. Entonces, bueno, por resolución 2011, entonces ahí se decía que se debe, y corriendo el riesgo, ¿sí?, utilizar mínimo el 5% de la superficie extendida con el uso del asfalto caucho. Ah, pero vía seca, vía húmeda, todavía queda eso como abierto. Tuvimos fracasos. Los pavimentos hechos con con el asfalto caucho por vía seca dependía de la planta en que se hiciera el proceso. En cambio, los pavimentos hechos por la vía húmeda, allá hay 4 transformadores muy grandes de asfalto, que prácticamente ellos compran la base a la estatal petrolera, a Ecopetrol, y los modifican. Pero son inversiones de 20, 50 millones de dólares de cada una de esas plantas. Y ahorita hay 3 o 4 medianos, por lo menos ya 10 pequeños. Entonces hay competencia, ¿sí? Porque está siendo atractivo, para eso ganan dinero, ¿sí? Entonces, como ya hay especificaciones muy poderosas, entonces no les interesa la mala calidad, porque también hay regulaciones para exigirle a los modificadores de los asfaltos la calidad, ¿sí? Entonces, a esos modificadores se le hace todo la tecnología avanzada, eh, de los grados PG, de SuperPave, y aún unas cosas más complejas químicas, ¿sí?, calorimétricas y tecnología de nanotecnología, que es observar todas esas reacciones y todos esos enlaces a nivel microscópico, o sea, a nivel de unos microscopios de barrido electrónico, unas cosas sofisticadas, digamos en Colombia, en Costa Rica también se manejó, Brasil también. Y el otro producto, el RAP. Por eso le digo, ustedes tienen ya el decreto para pasar a concreto. Eso está bien porque están aquí en su país producción de los cementos y la escasez mucho y todo le toca importar. Pero ahí hay instalado en las calles, en las carreteras, ese asfalto. Y eso cuando se fresa, tiene el asfalto, se transforma en material
y hay muchas posibilidades de volverlo a funcionar y hacer unos ciclos de vida mucho más extensos. Aún al día de hoy, usted le cierra las grietas, por ejemplo, a las calles que tiene acá, y le aplica en superficie ¿eh? eh, un rejuvenecedor a base de mantenos, se lo rejuvenece. También tenemos experiencias sobre pavimentos de más de 20 años, no somos los 25. Pues sí, sí, pero no es como, oh, un patrimonio muy valioso. Entonces, IBU 2011. Los nuevos pliegos licitatorios establecen que desde la etapa de estudios y diseños, ojo, estudios y diseños, siempre va como ese concepto que, porque es que antes no hacíamos muy serias, entonces acaban las cosas rápidamente. Entonces, en RAP, no inferior al 10% de la superficie extendida, mejorados calientes, mejorados opciones, y por la técnica el grano de caucho reciclado en un 5%. Y los porcentajes se incrementarán anualmente en 5 puntos hasta completar la meta del 25%. Los contratistas empezaron a observar de que eso no se dañaba, no aparecían huecos. Entonces, bueno, como yo me quiero pegar, pues no es con 50%. Y el otro, y ahorita casi que en Bogotá se está construyendo aún los mantenimientos, la reparación. Y Bogotá tenemos problemas de los proyectos antiguos, están muy acabados por temas de materiales, por temas de malos diseños, todo, pero no hay todo el dinero para reparar toda esa red urbana. Lo nuevo que se ha construido, hombres, ha funcionado. Y tenemos experiencias allá en el uso de estructuras de tipo inverso, donde va estabilizado el suelo, van gravas cementos, una grava rompedora de fisuración y carpetas asfálticas que fueron diseñados para 20 años y fueron los 20 años. ¿Eh? Y con los de caucho, digamos, los proyectos más avanzados y representativos ya pueden estar ajustando sobre los 10, 11 años en este momento, con muy buenos resultados. Algunos también de reparación, pero no se da por lo menos. ¿Sí? Ok. Listo. Los tramos de prueba. Entonces, bueno, había las dificultades de ciertos equipos de extendido. País tenía en esa época mucho equipo Caterpillar, ¿sí? Las Finisher, y empezaron a llegar las Vogele alemanas. No es que sea el color, no es que sea la marca, sino el principio como funciona. Entonces nosotros desde la academia decíamos, entre más temperatura se tenga en el momento de el encendido de la compactación, va a ser de mejor desempeño. Entonces las máquinas esas alemanas venían con doble tabla vibratoria. Acá el ingeniero mostró al final una máquina muy grande que tenía doble tabla. ¿Sí? Entonces, bueno, si usted da más energía de densificación desde el mismo finisher, le va a quedar menor esfuerzo a los compactadores para alcanzar la densificación de referencia. Y observamos una cosa, siempre se tenía el concepto, bueno, necesitamos los compactadores de llanta, los compactadores tándem, los de doble bola metálica, para eh, hacer la compactación de una carpeta. Nos dimos cuenta que en los de llantas se
la llanta. En esa época también habían estábamos tan mal que hacían cualquier cosa. Entonces en muchos frentes se intervino y esto ya se superó, a Dios gracias, y ya se utilizan los cilindros TAN. Afortunadamente nunca he visto un papel ahora, porque este está la energía tan grande que deja fisuración en la parte baja y donde empiezan los problemas. Bueno, 131 kilogramos de asfalto, 20 kilos de caucho por metro cúbico de mezcla asfáltica. Eso quiere decir que utilizamos 250 llantas para producir una tonelada de caucho al 15% de grano de caucho reciclado. En lo que tenemos ahorita especificado, lo tenemos entre 15 y 20% de uso de caucho reciclado, y nuestros grandes transformadores han logrado ya incorporar 18.5 caucho dentro de la tabla. Ok. Utilizaciones, ¿sí? Pues Bogotá por el momento, ¿sí? Entre los años 2014 y 2021. ¿Por qué esa fecha está ahí? Que no hay unas más recientes. Eso fue pandemia. ¿Sí? Entonces, ciertos trabajos, son al aire libre, ellos pudieron avanzar mucho. Entonces, utilizados, ya 240 papeles, ¿sí? En fuentes titulares, en malla secundaria, malla terciaria del país, de Bogotá. Entonces se logró instalar 91.730 metros cúbicos, y de eso prácticamente no fallaba. Sería, ¿sí? Que de verdad, muchachos, ustedes los más jóvenes, acá no aparece, no, saben esa cosa, ¿sí? Y lo que ha aprendido muchísimos Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, es la que se encarga de las concesiones, de las dobles vías, dobles calzadas, el INBU de Bogotá, la unión que está la unidad de mantenimiento vial. Esa es estatal en Bogotá, pero ellos tienen maquinaria, tienen obreros, tienen planta, y son los que hacen los que hacen los trabajos pequeños y en las localidades más pobres. Y ven ustedes una gran cantidad de municipios. Y ven ustedes acá productores ¿sabes? Estaba tanto caucho a Bolivia, Geomatrix, Cadira, INSA, plantas de mejor control de calidad, sentados en la misma mesa para hacer las inspecciones. Entonces, de pronto nosotros los académicos a veces podemos tener locuras, ¿sí? De cosas que son impracticables. A veces los contratistas quieren sacar ventaja y es que no lo podemos hacer. Entonces llegamos a definir pactos de cosas que sí se pueden hacer. Y estos señores de la administración pública, porque también nos pidieron el concepto, ¿qué debemos hacer? Pues páguenle los ensayos, ¿sí? ¿Qué es la cosa? Si ustedes quieren salir del marcha, si quieren salir del CBR, pongan dentro de sus pliegos, ¿sí? Que se haga módulo resiliente, módulo dinámico, fatigas, y que quede el presupuesto para los contratistas. Y se soluciona.
y obviamente ellos tienen que responder por la calidad. Eso yo creo que fue lo que nos permitió como despegar. Listo. Los 90 y pico mil, 95.000 metros cúbicos de mezcla, es significativo, pero no es una cosa impresionantemente grande para solucionar la totalidad de desperdicios plásticos. Entonces la industria cementera se ofrecieron, claro, para ellos es interesantísimo, que les dieran esas llantas para quemarlas dentro de la producción del cemento Portland, y obviamente ellos se elevan a unas temperaturas muy altas, entonces ya no hay esos vapores tóxicos en la atmósfera, ha solucionado mucho, ¿sí? Pero ese es un valor agregado, entonces empieza también la otra, de que ya dicen, no, nosotros desde el IDU, desde los días, preferimos que se emplee en la tanto caucho, mejora las soluciones. Y a veces nos hemos quedado sin suficiente caucho cultivado para hacer los polígonos, ¿vale? Entonces, estos felices y lo aumentaron y siguen pidiendo más, más llantas de caucho para ese proceso. 2019, ¿sí? Ya por temas de decretos, ¿sí? Cerca de 310 kilómetros carril de vías de malla vial local, ¿sí? Nosotros tenemos como en general nuestra ciudad de Bogotá es muy malvada, ¿sí? Una gran sabana plana, no hay cerro y no hay abismo. No es muy fácil, allá uno no se pierde. Mira el cerro y se guía. Entonces, las cuadras son como ¿sí? Muy cuadriculadas. Todos estos señores de la unidad de mantenimiento vial, ¿sí? Tenía 700 trabajadores y más de 30 frentes de obra diaria aplicando reparaciones de caucho. La malla vial de nosotros era un desastre. En el año 2000 vino una firma mexicana, ICA de México, a hacer la reparación de la malla vial, quedó perfecto. El problema fue de el IDU, le dijo no, y fresan y colocan 5 centímetros nuevos, pero el problema es estructural allá porque nunca tuvieron en cuenta los suelos blandos. ¿Sí? Ok, entonces han habido todas esas cuestiones. Acá, en este ya, año 2022, ¿sí? Y ya se empezó a dar eso. La administración distrital tapó más de 98.053 huecos en 29 días, ¿sí? Lo cual, eso corresponde, si usted le pone 10 centímetros de espesor a 9.000 metros cúbicos por mes. ¿Sí? Ok. Y bueno, aparecen muchos más proyectos, pues esto no se los voy a recitar, se los dejo para que ustedes digan cosas reales que sucedieron, eh, si, investigar en las páginas. Esto es importante, es donde está la labor de los investigadores de las universidades, ¿sí? Sentarse a hacer las especificaciones para modernizar las especificaciones. Hablando. Entonces, bueno, ¿y cómo grabamos a mesas técnicas de trabajo con los indígenas, con los gremios? Entonces, las que eran de concreto, con los cementeros, las que eran con asfalto con los asfalteros, los que eran asfaltos modificados con los trabajadores de asfaltos, la mesa de textiles, de sintéticos, ¿sí? Y listo. Entonces no es que yo
ahora adicione 3 goticas de este producto mágico y eso va a ser muy bueno. No, señor, demuéstrenos que lo hace. Y estas entidades hemos creado unos protocolos por si usted llega con un producto innovador, digamos una estabilización de suelo. Si los suelos son muy malos, cal, muchísimas plasticidades. Si los suelos son más granulares, no tienen plasticidad, el cemento. Listo, eso viene desde los romanos, la cal, y ha funcionado bien y sigue funcionando bien. Pero de pronto dice, es que yo tengo este producto mágico, usted le echa 10 gotas o 10 litros y listo. Si me demuestran que da las mismas resistencias mecánicas de lo que hacen los productos tradicionales, perfecto. ¿Sí? Entonces, está abierto a la innovación. ¿Sí? Porque muchas veces, como decía el ingeniero Harold, los funcionarios no lo han utilizado, no lo utilicen, no lo utilizado. ¿Sí? Ahí están especificaciones. La página ¿Por qué razón hemos tomado esta decisión? Hombre, nuestros países latinoamericanos no es que nademos en dinero, ¿sí? Y hay crisis económicas duras en varios de nuestros países, incluido lo que están atravesando ustedes en Bolivia, ¿sí? Entonces, a veces importar productos se nos vuelve inmanejable. Lo que les está pasando ya con el asfalto es, hombre, tengo que solucionarlo. Entonces, acá tenemos los porcentajes mínimos, los tiempos de reacción, las temperaturas, las revoluciones, y tenemos unas recomendaciones también mínimas de lo que se debe utilizar. Y acá dentro de las especificaciones, ya son nacionales, pero eso ya no se hace, ya no las especificaciones de otros países, sino se hace en base a que se realizaron ensayos y se construye la organización para el país. ¿Sí? Entonces, miren lo que tenemos acá. Primero Harold le va a dar módulos resilientes. Y por allá en las de condiciones de pago, se le está dando la condición cada cuántos toneladas cuadrados debe hacerse un tipo de ensayo. Pero usted no va a hacer una ley de fatiga para un trámite de 80 metros cuadrados, una vía residencial, pero en las vías que cargan tráficos pesados, porque atraviesan camiones o buses de transporte público, ahí sí se entonces lo hay para la vía y lo hay para la vía seca. Bueno, una cosa que a veces también sucede, digamos, yo como investigador, ¿sí? Los profesores que mencionó pues, muy buenos, a veces nos emocionamos mucho y podemos llegar a pedirle demasiado a la gente. Entonces, nosotros para la investigación, para avalar los productos con la administración, nos vamos muy sofisticados. Entonces, miren, acá estamos en los índices, penetración, utilidad, punto de ablandamiento, emisión, la carga específica, la discusión. Entonces, por eso son ensayos índices de esos materiales. En avanzada, entonces, microscopía de fuerza atómica y factometría de rayos X. Miren, empezó a hablar en chino usted. ¿Sí? Eso para la investigación. ¿Sí? Esto es lo que en la organización química
diagnosticando, ¿sí? Eso es para determinar las fracciones del asfalto. Pues las fracciones del asfalto es como SARA, saturados, aromáticas, resinas y asfalto. Y acá para lo que es el proceso de exposición plástica, tanto para el asfalto sin el PVC, no está delgada, tiene para la situación PG, pero para las otras temperaturas frías, en Colombia, Ecuador, prácticamente, o significativo, una temperatura intermedia, que es lo que empieza la fatiga. De pronto acá en Bolivia, que tienen las ciudades altas, como el Alto, La Paz, y sí necesitan esas temperaturas frías, pero ni en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en Dominicana, ni en Argentina vamos a encontrar estamos muy lejos de ese punto. Hacemos el multiester joven, partido de frecuencia, resonancia magnética, ensayos de calorimetría, LA-TCC, para ver cómo se van a perder los volátiles por esos espaldos. Entonces, por ejemplo, esto debería estar en responsabilidad de ABG o del ABG. Bueno, administramos, no sabemos verificar, con la universidad o los más importantes para que se puedan hacer estos ensayos para verificar que no existe. Ok, y en los temas de colisión y adhesión, parte y el botón. Vía artificial libre. Como decía el ingeniero Harold, ahorita los procesos de refinación son cada día mucho más óptimos, y a los petroleros no les interesa el asfalto, eso es la basura, lo que queda de último, entonces ya cada vez le exprimen más para sacar lo que realmente tiene valor agregado, que son los combustibles y los gases. Entonces ahí tenemos como todos esos equipos sofisticados, ¿sí? Lo han visto en presentaciones anteriores, el reómetro de corte directo, ¿sí? Nos da verdaderamente cómo es que trabajan esos asfaltos en su estado elástico o viscoso, pero deben ser complementados en el mismo equipo así con no solamente el PG, sino el MSCR en las. Esto es la observación para temas de adherencia, microscopios de fuerza atómica, ¿sí? Pero eso no se lo vamos a exigir a todos. Entonces hemos hecho estas investigaciones muy sofisticadas y le damos en términos sencillos para lo que es el control de calidad. ¿Sí? Pero ya muy razonable. Ok. Entonces, bueno, lo del IDU, pues perfecto. Se pide que las mezclas sean diseñadas, algo como hacen los americanos, los estudios de mezclas compensadas, la fatiga y el agüellamiento. Entonces, para nosotros debe ser la deformación inferior a 30 micrones por milímetro. Nosotros, vuelvo y insisto, utilizamos mucha tecnología francesa. No es que sea muy diferente de la otra, ¿sí? De hecho, ¿qué les cuento? Los franceses se inventaron las cosas hace 30, 40 años. Y ahorita es la novedad acá en los Estados Unidos. A pesar de que los Estados Unidos indiscutiblemente sí es la primera potencia económica del mundo, en la parte de los pavimentos, lo que desarrolló Alemania y Francia, pues, tenían resuelto estos problemas hace 30, 40 años antes de lo que está haciendo los Estados Unidos. ¿Eh? Pero, digamos, así como lo que le digo,
Yo le copié a Francia, Estados Unidos, europeo, cosas que puedo necesitar, saben que tienen que inventar el agua tibia, saben que puede quemar, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos pensando. Es cosa. No hay solución. Lo justificativo es eso. Si usted pone mezcla con el caucho, con el rabo, entonces nosotros le vamos a dar. Entonces, bueno, usted sacó caucho, un funerario, pero ese hombre, yo hago unas plantas de molido criogénico y vendo el caucho, los procesos. Al principio era un problema porque abusaban, entonces el kilogramo de asfalto modificado con el caucho se lo ponían casi al precio del polímero, como un 50-60% más. En este momento, con tanta competencia, por una expectativa de una probabilidad del 50% más en tiempo de vida de esa cama. Y hay especificaciones, o sea, esto entre 0.6 milímetros y 4 milímetros de partícula de incorporada dentro del centro de la mano. Entonces, hay 4 gramos en el PRI, ustedes lo conocieron acá en Bolivia, Incoasfalto, cero y el otro Multix. Entonces, todo eso está trabajado y ya es lo que se meten sus aportes, que yo quiero mejorar un poco más la defensa, de pronto hasta bajar la combustible grande, porque para hacer el caucho, ¿vale? Ok, a nivel nacional. Entonces, estos empezaron un poquito más tarde. ¿Eh? La Instituto Nacional de Vías y Vía, la ANI, son las autopistas. Nosotros manejamos 29 proyectos de autopistas con 7.000 kilómetros de dobles calzadas y 30.000 kilómetros en total. Estamos descuidados en las vías terciarias. ¿Okay? Nos descuidamos en eso. Ahorita está un poco paralizado en Colombia por el tema del gobierno. ¿Sí? Saben la situación, lo han leído, ¿sí? Pero cuando habían otras administraciones con otro tipo de gobernante, pues mucho la construcción de infraestructura. Entonces también ellos, eso allá en Bogotá está funcionando bien. Entonces, vamos a exigir el 10% de la superficie pavimentada con asfalto caucho. Y lo primero que hicieron fue incluir 800 kilómetros de vías nacionales para hacer eso. Y le dan un porcentaje de 100 puntos más a la hora de calificar y aplicar. Entonces, en eso, los contratistas responden. Ah, bueno, señores, ya los controles de calidad no son estos, sino son estos. Entonces, pilas a modificar, a arreglar sus plantas, que las plantas que no sirven, ¿eh? Entonces, bueno, dos, y el asfalto caucho. Acá, nosotros siempre regalamos esas mezclas también. La 4% de vacío. PI5. Super PI5 lo que ha hecho Europa toda la vida, ¿sí? Debe quedar 5% de envases. Entonces la mezcla es un poquito más abierta
Eso tiene las facilidades para el tráfico, para el traslado, para evitar accidentes. En los minutos 15 a 20 minutos, más cambia la fricción, entonces primera entrada a la condición de piso seco es mejor un poquito más abierto. Entonces, esos ahí de horas reales, ¿sí? Y ya, hicieron estos más, o sea, en nuestras normales, estamos logrando densificaciones de carpetas de 6 centímetros, simplemente con el inicio, digamos, 4 pasadas de para dar las frecuencias. El caudativo de pistas es poco. Entonces ahí necesitamos son unas 4 pasadas de dilatorio tándem y unas 2 pasadas de entonces, San Rafael, nacionales, la diferencia especificación MDC2, quiere decir hasta 2 centímetros de talla máxima, ¿verdad? Esta hay más cinzaditos, avenida de Bogotá, ahí ya vamos a utilizar los que se pueden y retiramos comiendo esa pesa. Todo se asegura. Esto es una partecita. Yo ayer hablaba con estos días he estado hablando ahí con la ingeniera Mabel, ¿sí? Va a ser doctorado, área de Estados Unidos. Eso es su problema. En esto, el mecanicista, nosotros fuimos, como le digo, nos basamos mucho en la filosofía, no es metodología, sino filosofía de diseño mecanicista francés. ¿Sí? Entonces, una cuestión que yo digo, cuando ustedes utilizan el Ashton 93, es como si usted tuviera, guardando el símbolo, el edificio de 8 pisos, tiene exactamente con misma condición o situación. Entonces, para 8 puede que le funcione. Controla las cargas. Pero si su realidad es que el edificio 13 pisos y sus camiones cargan 13 toneladas, exactamente, pues diseñen para las cargas que son, cosa que ha corregido, digamos, el PG al hacer los especificados. ¿Sí? O sea, hay 2 maneras de hacerlo bien hecho. Es tan complicado de París, América Latina y por los otros. Son gratuitos
Y hay varios países. Hay uno, ¿qué capas eh, tienen? ¿Eh? Pero hay varios. Brasil, hay Colombia. Listo. Entonces, bueno, este es como para un tema de tráfico. Usualmente en esos tráficos tan pesados, con esos vehículos tan pesados, eh, usamos pavimentos de concreto, pero sí hay en uno de los corredores en asfalto caucho. Entonces hicimos esa similitud y bueno, mete todos los parámetros módulos de fatigas, ¿sí? De dispersiones del material y vamos a hacer el comparativo. Entonces una sin caucho, 8 centímetros de concreto asfáltico en rodadura, una grava asfáltica de 3 centímetros contra una base granular de 15, una subbase granular o dos capas de 25 centímetros, y acá tenemos una subrasante de 20 megapascales. En términos de ustedes, están más habituados, hay que multiplicar por 5, no por 10. Ok. Se pegan en 3. Metemos el caucho, ¿sí? Entonces ahora las 14 a 23, que puedo comenzar 9 veces. Mucho menos. Sin embargo, allá hay algunos que le hacen una apuesta, le dice, hombre, acá están las dos capas. Le voy a dar a la rodadura, ¿sí? Con la modificación. Y otro dice, bueno, la rodadura, observamos ese espesor, la vida, ¿vale? El aeropuerto Ernesto Cortizol de Barranquilla. Acá en Bolivia, pues, no conozco exactamente sus trenes de aviones, un 320, no necesito más o menos ya grandecito, pero en este alcanza a aterrizar un avión, una 350, que son los que vienen de Europa, mucho más grandes, mucho más pesados. ¿Sí? Y 2016, sí, estamos hablando cuánto, 2016, 9 años, que tiene con la solución esta. Obviamente, de tiempo que pasa mucho, pero se puede construir de noche y una cosa. 154 grados de la composición, porque se utiliza ese 15 atómico. No, usted muy bajito, completo por minuto, y ahí está. Apertura del tráfico. Bueno, acá es algo interesante también. En una época cuando empezamos con esto, los grupos productores, esas multinacionales de polímeros, se reían de nosotros. Oigan, esa idea desde la universidad, doctor, que pega con... Pero ustedes están como medio desfasados, como medio locos, como se les ocurre hacer basura al paviento. Entonces, esa denominada basura es oro en polvo, ¿sí? El neumático, el RAP. Entonces, ya los materiales se nos están acabando. Ya no podemos coger y disponer de eso en un botadero.
Entonces ya de estos grupos dijeron, bueno, ¿y qué pasa? Que retomamos por allá esas tesis que hicieron allá en la Javeriana hace 20 años, donde estaba la bolsita de leche de plástico. Entonces, hay un alimento hecho con llanta, plástico, con los productores de polímeros me dijeron, oiga, no, el polímero, porque el polímero ya tiene la ventaja, ¿sí? Entonces, pueden convivir cosas y funcionar bien. Esto no es esta sangre animada, sino es una de las sangres con las que pasa una cisterna que va a para nosotros. Esto sí está entonces no es lo que daba tanto la técnica, ahora los polímeros, incluir el polímero, la mayor flexibilidad, este polímero SBS más modernas. Pero entonces son soluciones que podemos tener. En vías, diferentes y ha dado también porque antes estas normales y son grandes arrancaban de triangulares de por cohesión y sí, sí. Entonces las experiencias no real. Hay unas organizaciones que se han formado para por eso se practican acá en Libia. Ustedes tienen explotaciones gigantescas que ponen las palas frontales y cuando se les acaba, entonces estamos haciendo eso. Una utilización para hacer como oránica. Se daba eso y chévere, ya no caben más. Entonces están procesando para los bujes, para las carteras, ¿sí? Y mire eso, las geoceldas a la colombiana, las mismas llantas. Entonces, vamos a ir con granulares, otro que dice, geocelda más grandota, ¿sí? Para las necesidades y todo eso. Y le hemos dado buena utilización a eso. Listo. Unas lonas de acero se va a volver a hacer nuevos aceros, ¿sí? Entonces, el programa desde el año 2012 ha gestionado 28 millones de llantas. Es una cantidad importante, de las cuales tal vez aproximadamente unas 6,5 a 7 han sido incorporadas dentro de los pavimentos asfálticos. Bueno, y acá yo me tomé el atrevimiento de decir, bien, miremos esto para ese aporte, para darle un enfoque especial a Bolivia. Cuando yo llegué, que me recogió Freddy en el aeropuerto, me encantó mucho. Y tiene
Entonces, como es sostenibilidad, los arbolitos y su enfoque. Entonces, esa sostenibilidad es esa capacidad de que tenemos no quitarle los recursos en el presente a las generaciones futuras, ¿sí? Eh, entonces, bueno, el uso eficiente de los recursos naturales, se nos agotan los agregados, el agua, la energía, cada vez son más costosos. Por ejemplo, experiencias con las que tiene Japón, ellos agotaron ya sus graduales. ¿Sabe cómo es el diseño de pavimentos de ellos actualmente? Tienen unas láminas metálicas pegadas, son rasantes, y obviamente que se no tiene otros componentes, disponer una protección catódica para que no se oxide la lámina. Y ya no tienen eso. Reducción del impacto ambiental por la generación de menos CO2 a la atmósfera, ¿sí? Buscar la viabilidad económica, o sea que sea razonable alargar el ciclo de vida del proyecto. Nosotros tenemos otra investigación, eso que está en Mabel, ahí en los libros de nanotecnología, con lo que es grafeno, con lo que es nanotubos de carbono, pero eso todavía no se puede implementar. No hay la producción suficiente como para hacer carreteras y es una cosa absolutamente costosa. 10 veces más caro que lo que se puede hacer fraccionar, o sea, todavía no estamos ahí. ¿Sí? Y equidad social, porque digamos, si tengo muy limitados los recursos, pero las poblaciones, por ejemplo, de acá, toman esa idea, los campesinitos, las zonas apartadas, y les va a durar mucho más la mano tradicional textualmente. Van a tener poco a poco mejores eh, posibilidades de. Todo esto es lo clásico. Se acabó, entonces. Ahora estamos alargando. Entonces, la energía. 18 años. Entonces se nos puede alargar una en cuantía hasta un 50%. Otro lado, por eso, internacional. Esto es importante. La huella de carbono. Entonces, la resta de 60 80 kilogramos por tonelada de CO2 con el RAP, con tal vez es lo que ustedes tienen fácil para no perder ese material. Con 100. Y simplemente la ganancia es larga de todo bien. ¿Okay? Ok, ahí está también. Pasar a las técnicas en nuestras tibias. Tenemos a nosotros esa mezcla tan caliente incorporándole ceolitas para entonces más saturado de los poderos, menos control y que la muestra eso es cuántas
y la adaptación da unas buenas reducciones. Ahí está, digamos, realmente, la adaptación del 10%, el mantenimiento durante únicamente las cintas, que si cometimos un diseño de 15 años, cercano a los 15 años, 3 años, la extracción de los agregados baja esa emisión del ciclo de vida del CO2. ¿Ok? ¿Ok? Pues, recursos naturales, no pasar de 12 a 18 años. Estamos llegando ahorita los proyectos de 9 y 11 años y verdaderamente ha funcionado. Algo muy rígido tiende a ser muy eso. Pero si yo pudiera tener una goma esa de borrador, ¿sí? Y en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre una carpeta de 6 dólares y $8 el metro cuadrado, que es un poco. Sí, es about. Baja y moderada. Entonces, por las plantas asfálticas. Entonces, esa es un poquito exagerada, una torre asfáltica. Pero por lo menos las que teníamos que un poco paralelas y un poco asfalto. Caucho por la vía seca. Vapor, la pista de licencia. Ideal esto para climas extremos, altiplano, montaña, zonas de ustedes tan elevadas, como el Alto, como el Duro. Entonces, bueno, recomendaciones estratégicas, normar el uso del caucho, pero necesita investigación, dar incentivos para los contratos, hacer tramos pilotos, universidades y centros técnicos se involucren, y ahí está pues involucrar el gobierno, las entidades que toman las decisiones. Entonces, bueno, gracias. Y con el mayor gusto, las preguntas que deseen hacer pueden ser sobre la temática de la exposición, o si tienen alguna inquietud en otra temática de lo que ustedes viven acá al día a día, con el mayor gusto. Sí, aún.
Inicialmente felicitarle por el aporte, felicitar a través de usted a Colombia, que está un poco mucho más desarrollado que nosotros. Simplemente tengo una consulta. El polímero, sabemos que es perdón, el polímero, nosotros hemos innovado en los últimos 10, 15 años con asfaltos modificados con polímero sintético. Lo que usted nos trae ahora es un polímero natural, es caucho. ¿Cuál es la diferencia igual, mayor o mejor respecto del desempeño de un asfalto con polímero sintético o con un polímero natural como es el caucho? Muchas gracias. El producto químico es SBS, estileno butanilo estireno. ¿Eh? Ok, entonces este está especialmente diseñado para hacer esas soluciones los convencionales. Europa, los Estados Unidos. La llanta tiene una composición química donde involucra el SBS, a veces no, siempre involucra el humo de sílice, a veces involucra azufre. Entonces esos dos productos adicionales, ¿sí?, puede mejorar el comportamiento de- del polímero, ¿sí? Que la llanta, pues que ha sufrido, que ha estado en las condiciones ambientales de sol, pues se va deteriorando un poquito, 3 primeros milímetros. Cuando eso se muele, ¿sí?, entonces prácticamente los resultados eh, son similares. O sea, para la aplicación como asfalto caucho, es de las más sencillitas, son comparables al polímero original. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que usted debe importar caneco ese de 55 galones, ¿eh? 1.200, $1.500, es costoso. Nosotros un subproducto que está mejorando las condiciones ambientales y sobre todo está generando unas plazas de empleo para gente que antes no lo tenía, entonces ese es el valor agregado. Pero los polímeros funcionan muy bien, ¿sí? ¿Sí? Pero el otro es un polímero ahí de color negro, que no son los peles blanquitos ni translúcidos, en la llanta, ¿sí? Y ahorita de verdad ya la gente se ha interesado mucho en eso y tomó una fuerza grande, grande, eh, bueno, sobre todo una cosa, las vistas pues se ven muy fuertes. Si esto pasamos el periodo de la póliza de los 5 o los 7 años y no se nos rompe, pues, no sé, nos evitamos los abogados, nos evitamos reparar, nos evitamos una cantidad de... Una otra... Ingeniero, solo una consulta respecto a la experiencia que ustedes han tenido con Colombia. Desde el momento en que nació esa idea, ¿cuánto tiempo aproximadamente han tardado en implementar? Sí, ¿sí? Nos construyeron eh, el primer tramo de prueba en el 2004 y nosotros hicimos la primera pista en el año 2000, ¿sí? Entonces, con esa verificación, nosotros invitamos a todos los constructores, a la administración, oiga, vean en lo de la pista, vengan acá y controlan, ¿sí? 4 años más. Ahí hubo como una disponibilidad, pues iremos a ver el tramo construido, cómo se comporta, y ya cuando pasaron 7 años, en el 2011,
tomaron ya la decisión de hacer los decretos. Está como chévere esto, entonces escribieron los decretos y se empezaron a sacar eh, las licitaciones, dando el bono para quien utilizara más superficie hecha con aquí. Y ahorita el punto tanto que ya prácticamente le hacen los de los polígonos sí andan muy bravos con esto. Sí. Con respecto al caucho. Ya ha sufrido esa llanta, sigue siendo tan bueno para modificar un asfalto. ¿Sí? Claro, el de fábrica es más puro, ¿sí? Pero lo otro sigue siendo exactamente similar para modificar. Y a veces hasta la endurece más por el azufre y por el humo de sílice. O sea, como el deterioro que haya podido ir son también santo, no, no de sílice, vigilizar los afantes. Por allá Bueno, buenos días, profesor. Primeramente, felicitarle por su conferencia. La verdad ha estado bastante completa. Nos ha llevado a generar más dudas, pero en base a todas esas dudas tengo la siguiente. Se ha tenido el análisis de lo que viene a ser la incorporación caucho mezcla asfáltica, pero sabemos que, como usted nos ha demostrado en este momento, han trabajado con neumáticos pequeños. ¿Qué es lo que los diferencia? La calidad del neumático. No, nosotros tenemos ahorita, si hablamos de calidades, americana, europea, chino, cada uno no es un secreto para nadie acá, de que las calidades de los diferentes cauchos varían. Mi pregunta va, ¿cómo se realiza el control de calidad del caucho una vez incorporado a la mezcla asfáltica? ¿O lo realizan previo para ver qué tanta estabilidad o qué tanta fluencia nos va a generar eso, ¿no? ¿Se realiza algún tipo de control de calidad? son las llantas del sistema Transmilenio. Como eso pertenece a la administración pública, ¿sí? A la alcaldía de Bogotá, todas esas llantas se están recuperando, esas son Michelin, y esas se mueren, todas las llantas son Michelin. Usted vio unas llantas gigantescas en la región norte del país, en La Guajira. Esas procesan únicamente de esas llantas, ¿sí? Y obviamente ahí hay diferencias. Las que mejor funcionan son las que no son tan grandes, porque esas de maquinaria pesada, ¿sí? Esas tratan de ser un poco más rígidas por su composición química, pero las pequeñas, las de vehículos, las de esos buses, son muy buenas. Las que son muy heterogéneas, o sea, que le sale la llanta de bicicleta, que la llanta de la motocicleta, que una es una china, que la otra es alemana, que la otra americana. Entonces, esas, para evitar ese proceso logístico tan complejo de la selección, son las que cogen y sacan para ser quemadas como combustible en las eléctricas.
Sí. Porque si uno las mezclara todas, pues no sabe qué está haciendo, se complica mucho. Entonces las homogeneiza. Hombre, las de los buses transmilenios, eso es lo que vamos a presentar acá. En otras ciudades intermedias, tenemos las llantas de los vehículos livianos. Con mucho gusto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la exposición y para mí realmente es un gusto que esté aquí. Le comentaba que gracias a su libro, a uno de sus libros, yo he desarrollado mi tesis de maestría. Bueno, tengo una duda, doctor. Inicialmente, cuando comenzaron, ¿cómo realizaron la trituración de la llanta? Inicialmente. Así como se observó en las primeras diapositivas, el muchacho cortando con tijerita, con bisturí, con una guillotina, ¿sí? Muy artesanal. Digamos que una universidad no tiene la capacidad de hacer eso tan técnico. A nosotros la función era, hombre, demostremos de que al principio funciona, pero ya el trabajo ya requiere equipos muy especializados, técnicas criogénicas. Imagínate que el caucho, pues en las temperaturas normales que nosotros tenemos, es muy flexible, pero si yo lo congelo, y el proceso de congelamiento es con nitrógeno líquido, ¿sí? Entonces tiene un comportamiento ya como este vidrio, y el proceso es el darle al vidrio martillazos hasta que lo convierte en polvillo, ¿sí? Cosa que no podíamos hacer con la universidad. Los primeros contratistas que intentaron decían, no, nosotros traemos como unas máquinas que tienen bastantes cortadoras, entonces pues salen tiritas como de así, irregulares. Funcionó, pero las mejoras no eran tan significativas como cuando lleva usted en unas granometrías muy pequeñas, entre 6 milímetros a 4 milímetros, ahí se alcanza él a hacer la digestión e incorporarse perfectamente en la cadena de carbono del asfalto. Se mezcla bien. Y eso lo hemos mirado nosotros en esos microscopios especializados. ¿Sí? Ahí se me olvidó comentarle, había uno que parecían como unas abejitas. Esas abejitas, con los microscopios de fuerza atómica, uno ve las fases del asfalto, y eso que se denomina las abejitas, eso es un buen síntoma de que el asfalto va a tener una buena adherencia con ¿sí? No cuantifica, sino es simplemente. Muchísimas gracias, por favor, fuerte para nuestros expositores. Muchísimas gracias, ingeniero Freddy Alberto Reyes Lascano, que nos acompaña en esta mañana. Por favor, le vamos a invitar a un reconocimiento de parte de